la literatura? Pues bien, la literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. Ahora vamos a aterrizar en un campo mucho más específico, que es el de la literatura peruana. Muy bien. Entonces, ¿qué es la literatura peruana? Se entiende por literatura peruana a las manifestaciones literarias producidas por autores de dicha nacionalidad, que van desde las tradiciones prehispánicas hasta el presente, lo que engloba la literatura cusqueña, arequipeña, puzneña, amazónica y de otras regiones del territorio peruano, y que alcanzado además mayor brillo en el siglo XX, con nombres indispensables para la literatura universal, como César Vallejo o el novelista muy reconocido por nosotros también, Mario Vargas Llosa. Ahora nos preguntaremos cómo es que se da toda esta historia de la literatura peruana. Nos remontamos a la época prehispánica. Aquí ubicamos a lo que es la poesía quechua. Sí, aquí ya habían registros de poesía. Posteriormente llegamos al año 1532, donde después de ello encontramos a la dominación española. Dentro de la dominación española existen dos momentos súper importantes, lo que es la colonia y la emancipación. Después de ello, nos remontamos al año 1821. Todos sabemos qué pasó en ese año, ¿verdad? Por si no lo recuerdas, este es el año de la independencia del Perú. Después de esto llega la época republicana, donde se ubican dos momentos súper importantes, del siglo XIX y siglo XX. ¿Qué encontramos en el siglo XIX? Aquí encontramos al costumbrismo, al romanticismo y al realismo. Y en el siglo XX, pues bien, aquí tenemos al modernismo, al posmodernismo, al vanguardismo, indigenismo y urbanismo. Ahora pasamos a explicar un poco más acerca de lo que es la literatura hispanoamericana. Dentro de esta parte veremos lo que son las características, las etapas y los autores. Estoy segura que ustedes podrán reconocer a algunos de los autores que tenemos aquí presentes, ¿verdad? Espero que sea así. Antes de empezar, pongamos atención, dado que tenemos unas circunstancias especiales que rodean a esta literatura. ¿Cuáles son? La primera es que la literatura hispanoamericana incluye a la de todos los países que se encuentran ubicados en toda América y que tienen el español como lengua materna. Segundo, al hablar de literatura hispanoamericana, debemos situarnos en el siglo XX, es decir, es en esta fecha cuando adquiere voz propia al acabar totalmente la independencia con el imperio colonial español. Tercer punto. También debemos de tener en cuenta que el término literatura hispanoamericana como tal engloba a una gran cantidad de países que tienen muchas diferencias, tanto geográficas, culturales y socioeconómicas. ¿Qué origina esto? Pues bien, esto va a dar lugar a una diversidad de obras y estilos. Es la lengua en común, el español, lo que permite que todos estos personajes se unan y puedan hablar de una sola literatura hispanoamericana con rasgos y trayectoria similar. ¿Cuáles son las realidades hispanoamericanas que marcan su literatura? Dentro de estas tenemos al mestizaje racial y cultural, a la naturaleza, ese ambiente propio de cada autor que plasma sus ideas en sus libros u obras, así como también la injusticia social, la inestabilidad política y los problemas políticos. Pero ¿cuándo inicia la literatura hispanoamericana?
Se dice que inicia con la llegada de Colón a América. ¿En qué año se da? Pues bien, se da en el año 1492. Después de esto, la literatura pasará por muchas etapas hasta llegar al siglo XX, que es la época donde alcanza su madurez y esplendor y que además va a conquistar al resto del mundo. Para poder entender mejor lo anterior, vamos a empezar hablando de lo que es el colonialismo. Se dice que la literatura de este momento va a destacar principalmente por las obras didácticas y por las crónicas que genera. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos a Bernal Díaz del Castillo. Es un conquistador e historiador español que escribió Verdadera historia de la conquista de la Nueva España en el año 1632. El Inca Garcilaso de la Vega. ¿Quién no lo conoce a este famoso autor? Es un historiador peruano que narró las historias de los incas. Ustedes ya sabrán por qué, ¿verdad? Vivió muy de cerca y tiene descendencia de la misma, por lo cual decide plasmar todo lo vivido en las historias, que de hecho sea de paso fue recopilado de manera oral de los incas. Por otra parte tenemos al dominico Fray Bartolomé de las Casas. ¿Quién era este personaje? Pues era un misionero e historiador. Posterior a ello, mencionamos al modernismo. Esta etapa es de una profunda renovación tanto cultural como literaria. Además, defiende a la estética como principal función de la literatura frente a la utilidad. En esta etapa se nota la influencia de unas tendencias europeas. ¿Cuáles son estas? Son el parnasianismo y el simbolismo. Se dice además que muchos modernistas fueron poetas, pero además de ellos se creó un nuevo estilo. ¿Cuál es ese? Es la prosa, que llegó a influir de manera muy notable en el estilo de redactar de los escritores españoles. Ya por allá del siglo XX, podemos reconocer a la poesía en el modernismo, que se da a finales del siglo XX y de la mano de Rubén Darío. Allá por el año de 1916, con la muerte de Rubén Darío, se termina la época del modernismo, lo cual da lugar al posmodernismo. Podemos decir que para entonces la poesía empieza a tomar caminos diferentes y variados. El primero es que surge una poesía mucho más humana, intimista, sentimental y emotiva. Dentro de este va más ligado con el tema del costumbrismo. Podemos resaltar a una autora muy reconocida, quien es Gabriela Mistral, de nacionalidad chilena. El segundo camino que toma la poesía hispanoamericana es el de la poesía de vanguardia, que se puede ubicar alrededor del año de 1920, dado que los movimientos de vanguardia europeos irrumpen con fuerza en Hispanoamérica. Surge una ruptura con la realidad. Hay un gusto por lo irracional y por un lenguaje ilógico e incoherente.